pasar a presentar acá. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ahí vamos, ¿eh? ¿Ustedes ven la presentación o no todavía? No. Bueno, vamos a probar de vuelta. Ahora. Sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar. En la clase de hoy vamos a tratar el último grupo de materiales que nos quedaban, que eran los materiales cerámicos. Hay una gran variedad de estos materiales que están todos agrupados dentro de la categoría de materiales cerámicos, que van desde los vidrios, materiales amorfos, a los cerámicos de arcilla y cerámicos tecnológicos. Es decir, estos materiales cerámicos son materiales inorgánicos, son no metálicos, están constituidos por elementos metálicos y no metálicos, y dentro de sus enlaces prevalece el enlace iónico más el covalente. Y como tienen esta combinación de enlaces entre parte iónico, parte covalente, las propiedades de los cerámicos son variables dependiendo del tipo de enlace predominante. Son materiales bastante más complejos que los que hemos visto y, como digo, es muy variada la gama de los mismos que entran dentro de esta categoría. Uno puede dividir a los materiales cerámicos en dos grandes grupos: los tradicionales, que son fundamentalmente resultado de la arcilla mezclada con sílice y feldespato, ahora vamos a ver más adelante qué es esto, que es con lo que se fabrican los ladrillos de construcción, tejas, porcelana, artefactos sanitarios, pisos cerámicos, etc. Es decir, en esto la materia prima fundamental es la arcilla. Pero hay otro grupo del cual nosotros no vamos a tratar, que son los materiales cerámicos específicos o de ingeniería. Son compuestos de muy alta pureza de óxidos de aluminio, carburo de silicio, nitruro de silicio y otros. Son materiales específicamente fabricados de muy alta pureza y en condiciones muy cuidadas desde el punto de vista de su fabricación. Nosotros no nos vamos a referir a estos últimos, nos vamos a referir exclusivamente a los que son de tradicional uso en la construcción, es decir, los materiales cerámicos basados en la arcilla. Respecto a la estructura cristalina de los cerámicos, estos pueden ser monocristalinos, es decir, formando un cristal único, situación que se da en la naturaleza en condiciones bastante azarosas, bastante curiosas, diría, porque para que tengamos un monocristal de un cerámico de un tamaño respetable, se tienen que dar circunstancias que son bastante difíciles. En general, los cerámicos son policristalinos, es decir, hay una agrupación de cristales iguales o diferentes, tanto en lo que refiere a su composición como al tamaño. Pero también tenemos los cerámicos amorfos. Los vidrios entran
particularmente dentro de esta categoría. Es decir, no hay un ordenamiento regular y repetido de los átomos, sino que estos se desordenan, están acomodados desordenadamente y es la estructura típica de los vidrios. Dentro de esta estructura cristalina es muy variada según su composición y comparada a los cristales metálicos presenta estructuras más complejas. Yo había dicho en su momento que en el caso de los cristales metálicos las estructuras eran simples porque en general el 90 y pico por ciento de los átomos eran todos iguales. Por ejemplo, si estamos hablando del cobre, el 99%, salvo alguna impureza, son átomos de cobre, todos iguales, con iguales dimensiones, con lo cual el acomodamiento natural de los mismos es más simple. En el caso del enlace atómico, además, era el enlace metálico. Si ustedes se acuerdan, los electrones se movían alrededor de los átomos que habían perdido esa capa exterior de electrones, formando lo que se llamaba un mar de electrones. En el caso de los materiales cristalinos, como digo, el tipo de enlace varía desde el puramente iónico, en donde se formaba cristal iónico, a totalmente covalente. Muchos cerámicos muestran una combinación de estos dos tipos de enlace y la importancia que tome el enlace iónico depende de la electronegatividad de los átomos que componen ese cerámico. En general, la estructura química, la fórmula química es del tipo M con una valencia I, X con una valencia J. Por ejemplo, el cloruro de cesio o el cloruro de sodio o el dióxido de silicio. Es decir, son fórmulas, pero puede haberlas más complejas, pero en general tienen esta forma, una forma de un metal y un no metal, por ejemplo. Entonces, esto lleva a que las estructuras, como hay átomos de distinto tipo, distinta configuración, distinto tamaño, la posibilidad de acomodarlos requiere de estructuras cristalinas más complejas. En los casos de fórmula simple, MX con M un metal y un X no metal, por ejemplo, el más típico, el cloruro de sodio, la estructura puede interpretarse como los átomos azules son los de cloro, los átomos rojos son los de sodio, como dos estructuras cúbicas centradas en la cara, pero entrelazadas una con la otra. Con esta estructura, que no podemos describir tan simplemente como la cúbica centrada en las caras, porque se trata en realidad de dos estructuras que están superpuestas, se encuentran, por ejemplo, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de hierro, el óxido de niobio, etc. Pero pueden darse fórmulas más complejas y consecuentemente estructuras más complejas. Por ejemplo, si tenemos un metal y un no metal con distintas cantidades de átomos o inclusive tres elementos, esto lleva a que tengamos estructuras cristalinas que son bastante más completas y más complejas, perdón. Dentro de las que presentan la fórmula MX2 está la sílice, muy común en la corteza terrestre, de fórmula dióxido de silicio. Este dióxido de silicio posee alotropía, por lo que puede presentar distintas estructuras, pero la más común de las posibilidades es el cuarzo.
De interés resultan los silicatos. Los silicatos necesitan rodear un átomo de silicio por 4 átomos de oxígeno debido al tipo de enlace que presentan. Y para poder acomodar estos 4 átomos de oxígeno, la forma en que lo puede hacer para que no interfieran uno en el otro es ordenándolo en una estructura tetraédrica, que es lo que se conoce como el tetraedro básico. Este es la estructura básica de los silicatos. Ustedes ya han hablado de los silicatos. Cuando hablaron de los componentes del clúster, hablaron del silicato dicálcico, los silicatos tricálcicos. Pero estos silicatos son también la estructura fundamental de las arcillas. Ustedes van a referirse largamente a las arcillas en el próximo cuatrimestre cuando cursen geología y geotecnia. Gran parte de los suelos naturales son suelos arcillosos, es decir, que contienen arcilla. Estos silicatos que decíamos antes pueden acomodarse formando cadenas lineales o redes con cadenas lineales horizontales y verticales, producto de los enlaces, o redes superpuestas formando arreglos tridimensionales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la cristobalita. La cristobalita es una forma de ordenamiento de átomos de silicio y oxígeno propia de los minerales. Las arcillas tienen la característica de sustituir algún átomo de silicio por algún átomo de aluminio, constituyendo entonces aluminatos. Aparecen cargas eléctricas desbalanceadas, dado que sobra una carga negativa, y entonces esto puede captar un catión que puede ser de aluminio, hierro, magnesio, calcio, y ordenamientos tridimensionales en forma de capas superpuestas. Es así que uno dentro del grupo de las arcillas puede encontrar estructuras como esta de la caolinita o esta mucho más compleja de la hilita. Como digo, estas arcillas son el material fundamental para la constitución de los cerámicos tradicionales que nosotros vamos a usar en general en construcción. Estos cerámicos tradicionales están formados por arcilla, sílice en su forma más común, cuarzo y feldespato, que es un aluminosilicato. Estos 3 componentes son la materia prima básica para los cerámicos que se consiguen luego por cocción. Podemos hacer 2 grupos grandes, el de la cerámica fina, por ejemplo, el que se usa para aislamiento eléctrico, que se llama porcelana eléctrica, es una cerámica fina de características particulares, que es utilizada para la construcción de aisladores en la transmisión de energía eléctrica. La porcelana china, los artefactos sanitarios, es una cerámica que permite obtener un acabado muy fino. En este tipo de cerámica, la principal materia prima utilizada es una arcilla denominada caolín. Es una arcilla con un porcentaje de más del 80% de un tipo de arcilla, la caolinita, con muy bajo contenido de otras impurezas. Esto hace que prácticamente esta cerámica está constituida por caolinita. Las arcillas presentan plasticidad cuando tienen presencia de agua y tienen granulometrías muy finas, pero que pueden ser variables.
Eso permite calificar a las arcillas en dos grandes grupos. Las arcillas grasas, que son aquellas que tienen bajos porcentajes de otros minerales y una alta plasticidad, es decir, se convierten en materiales muy plásticos, moldeables, amasables, y las arcillas magras, que tienen mayores porcentajes de otros minerales. Estas arcillas grasas son las que se usan fundamentalmente en la fabricación de artículos cerámicos, en tanto que las arcillas magras, que contienen mayores porcentajes de otros minerales, son los que se utilizan para fabricar, por ejemplo, ladrillos comunes. ¿Cómo se los procesa en general a los cerámicos? ¿Cómo pasamos de tener un polvo o una pasta en un elemento que tiene forma, por ejemplo, una baldosa cerámica o una taza cerámica? Bueno, en principio a esta materia prima, fundamentalmente arcilla, sílice y feldespato, se lo tritura muy finamente hasta llevarlo a el tamaño de un polvo. Y se utilizan algún otro adicionante, como puede ser un aglutinante, un aditivo, un aglutinante, y agua que actúa como un lubricante, permitiendo el amasado y la obtención de una pasta moldeable. Esta pasta moldeable es luego compactada o moldeada según distintos procedimientos. Vamos a ver muy rápidamente algunos de ellos. El prensado, el colado en barbotina y el extruido. Una vez que se le ha dado una determinada forma, esta forma no es resistente, tiene muy baja resistencia. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de agua, con lo cual hay un tratamiento previo de secado controlado en general para evitar deformaciones de la pieza por secados diferenciales. Y una vez que se ha perdido gran parte de esa agua utilizada en el amasado del cerámico, se procede a su horneado. Este horneado lo que produce es un fenómeno de difusión en el estado sólido. No se alcanza un punto de fusión, sino que a esta temperatura los átomos de los distintos granos se difunden, pasan de uno a otro, formando una estructura, una soldadura de tipo estable. En algunos casos se lleva todavía un tratamiento posterior en el que se consigue el vitrificado de este cerámico, obteniéndose una superficie brillante, dura, pero frágil. En otros casos, lo que se hace a ese cerámico es someterlo, por ejemplo, a un corte y pulido, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los cerámicos para piso, de lo que se conoce como cerámicos, se llaman cerámicos justamente de corte y pulido, o se lo somete a un fenómeno de esmaltado. En este esmaltado se depositan sobre la superficie polvos de tipo mineral que, sometidos a un segundo horneado, producen un proceso de difusión, obteniéndose una capa superior resistente fundamentalmente al desgaste. Ahora me sale, en estos de corte y pulido son, por ejemplo, los que se conocen con el nombre de porcelanatos. Los porcelanatos son en realidad cerámicos que han sido cortados a medidas estrictas y que tienen en sus bordes un tratamiento de pulido. Respecto al procesamiento, decíamos que nosotros teníamos una pasta moldeable
Lo que se puede hacer, por ejemplo, es moldearla por presión. Para eso se cuenta con un molde que tiene una forma determinada. Se introduce una cantidad de material en estado plástico y lo que se hace es introducir un punzón, una forma de prensado que obliga al material a adoptar una forma regida por el molde que la contiene. En algunos casos lo que se hace es a este molde inyectarle aire comprimido, obligando al material a inflarse y ajustarse a la forma del molde como se muestra en este dibujo. Son así como, por ejemplo, se fabrican recipientes que se obtienen por prensado y inflado por aire comprimido. Otro procedimiento es el moldeo en barbotina. Es así como se fabrican, por ejemplo, los artefactos sanitarios, los inodoros, los bidés, los lavabos, se fabrican por moldeo en barbotina. ¿Cómo se fabrica en este caso? Lo que se tiene es un molde de un material poroso. Imaginémoslo que actúa como una esponja. Es un molde rígido de un material poroso. Y lo que se hace dentro de este molde es verter, se echa una solución, una dispersión de arcilla en agua con una consistencia muy líquida, muy fluida. La parte de este líquido que entra en contacto con la superficie del molde poroso pierde agua y se deposita una delgada lámina de arcilla sobre el molde. Se lo vacía y se repite este procedimiento. Ahora una nueva capa se deposita sobre la que estaba depositada inicialmente y así sucesivamente hasta conseguir un espesor. Luego este molde se abre y se obtiene en la pieza colada que respeta el interior del molde. Este molde tiene que ser un molde de un material poroso para robarle agua a esta solución líquida, a este fluido, que es en realidad arcilla dispersa en agua, para que adopte la forma y la configuración del molde que la contiene. Voy a cargar la computadora porque estoy quedando sin batería. Un minuto. Ahí volví. Entonces acá el molde tiene que ser de un material poroso para robarle agua a este fluido y conseguir que en la superficie se deposite una delgada capa de arcilla con menor cantidad de humedad. Este proceso se repite numerosa cantidad de veces para producir el engrosamiento, el que tome mayor espesor, esta capa depositada. Luego el molde se abre y se obtiene una réplica del interior de este molde poroso. Respecto a las propiedades mecánicas, acá, a diferencia de lo que ocurría en los materiales metálicos y en los materiales poliméricos,
el ensayo de tracción es de difícil realización. Además, los cerámicos presentan una baja resistencia a la tracción y una mayor resistencia a la compresión. Ustedes cuando vieron los hormigones, las propiedades mecánicas de hormigones, reflejan muy acertadamente las características que tienen los materiales cerámicos. ¿Qué se utiliza entonces? El ensayo de compresión para valorar las propiedades mecánicas y el ensayo de flexión. Se trata de una viga apoyada y que es sometida a la acción de una fuerza en el centro o dos fuerzas distribuidas a los tercios de la longitud de esta viga. Esta viga tiene una forma determinada, rectangular o circular, y se la lleva a estas fuerzas o a las fuerzas, incrementándola hasta producir la rotura de la pieza. En general presentan un comportamiento frágil y en este ensayo la relación existente entre la fuerza aplicada y la flecha que se produzca permite, según la forma que tenga transversalmente la viga, determinar el módulo de elasticidad. Como dije, las propiedades mecánicas de los cerámicos son muy variables. Dependen en gran medida de la porosidad que tenga el cerámico y esto hace que estas resistencias sean muy variables, muy variables. Por otro lado, la presencia de fisuras microscópicas en muchos casos que se producen durante los procesos de secado y de horneado, es decir, durante la producción, las tensiones térmicas que se desarrollan durante el proceso de horneado, procesos de corrosión o de abrasión que producen fisuras, hace que la resistencia a tracción sea muy baja, estando condicionada por el tamaño de estas fisuras, de estas grietas que se han formado. Esta variabilidad de la resistencia hace que sea necesario considerar distribuciones estadísticas. Ustedes ya saben de esto porque en el caso de los hormigones nosotros considerábamos resistencia característica y una dispersión alrededor de un valor medio dependiente, en este caso genérico de los cerámicos, de la porosidad del cerámico, de su composición y de la presencia de fisuras durante su producción. Bueno, con esto hemos completado brevemente el último material que nos quedaba, que era los materiales cerámicos. Como ustedes se darán cuenta, le hemos dedicado un gran tiempo a los materiales metálicos por la significación y la importancia que tienen y paralelamente a un material cerámico particular como son los hormigones. En cuatrimestres que siguen, ustedes van a hablar de otros cerámicos, en este caso cerámicos naturales como son las rocas, que también participan como materiales de construcción. Bueno, con esto completamos los contenidos propuestos para la asignatura y prácticamente lo único que queda es cerrar el cuatrimestre con el recuperatorio de los parciales y la presentación de las monografías. Si usted tiene alguna consulta, alguna forma, algún comentario, los escucho. No, profe. Bueno, ustedes, por las dudas se los comento, el viernes hacemos la presentación de las monografías con el método que Sol ya les explicó, el de Pechacucha, con un número limitado de diapositivas
que se pasan automáticamente en un tiempo establecido, y la diferencia que vamos a hacer respecto al procedimiento normal es que quien lo va a exponer es elegido al azar dentro del grupo. Es decir, dentro del grupo sortearemos y diremos, bueno, a ver, fulano tiene que hacer la presentación. Esto los obliga a ustedes a estudiarlas en conjunto, tenerla ensayada para poder realizarla dentro del tiempo establecido de una manera satisfactoria. ¿Queda claro cómo es el método? Profe, ¿es virtual o presencial? Es virtual, es virtual. Bien. Vamos a usar el enlace, creo que el de Sol o el de Juan Pablo. Yo le voy a decir a Sol que lo pase a ver con qué enlace nos vamos a conectar. ¿Ok? En principio nos vamos a conectar con alguno de esos dos enlaces. ¿Estamos? Sí, bárbaro. Bueno, nos vemos el viernes.